gerencial de SEADE. Soy Berti Venegas Lynch, director del MBA, que junto con Alfredo Bluson, que es el rector, además de estar a cargo de la sección de administración, hemos propuesto estas charlas que venimos haciendo para, además de los programas formales académicos que tenemos, es acercarles distintas temáticas de interés para todos ustedes. Bueno, tenemos dos grandes amigos y exponentes, economistas, Adrián Rabier y Manuel Adorni, que nos van a hablar hoy sobre las perspectivas económicas en un año electoral. Antes me gustaría comentarles la dinámica de esto, va a hablar cada uno de ellos hasta un máximo de unos 15 minutos, seguramente van a pimponear algunas reflexiones entre ellos. En el apartado de las preguntas, acá en el Zoom me las pueden hacer, yo las voy a administrar para, si son oportunas y en el contexto que se está hablando, y tratando hacerle las preguntas durante unos minutos más. La idea es que esto tenga una duración más o menos de 1 hora. También voy a ponerles en la parte de las comunicaciones acá públicas mis datos, celular, email, para quienes estén interesados en el programa del MBA, que la propuesta que tenemos para 2023 refuerza el sólido sustento teórico y el paralelismo práctico que tiene la propuesta del MBA en SEADE, que pretende también tender un puente a la transferencia del conocimiento y ayudar a nuestros egresados a poder establecer también redes profesionales y potenciar sus carreras. Hemos fortalecido también el claustro docentes en la parte de business, de profesores que habían sido docentes en la casa, y hemos sumado algunas materias de economía, porque creemos que para la gestión empresarial es indispensable conocer los principios del mercado y poder interpretar el entorno, que no siempre se hace correctamente. Para eso hemos sumado, entre otros, a estos dos grandes profesionales, a Manuel Adorni, que está con muchas responsabilidades y mucha carga horaria, como ustedes saben, como gran comunicador en la radio y en la televisión, pero seguramente nos dé el gusto de participar en alguna de las clases de teorías económicas junto a Martín Krause. Adrián Rabier está de cotitular con Alberto Venegas Lynch en análisis económico y en crecimiento económico en el último cuatrimestre a Javier Milei. Pero antes de darle la palabra a nuestros invitados, me gustaría que Adrián Rabier, que además es director de la maestría en Economía y Ciencias Políticas, nos haga algunas disquisiciones de la propuesta para 2023 de su programa. Bueno, gracias, Berti. Bueno, la maestría en Economía y Ciencias Políticas la estamos codirigiendo con Constanza Massina, que es doctora en Ciencia Política. También es graduada de la maestría en Economía y Ciencias Políticas aquí en SEADE. Estamos arrancando esta última semana de marzo. Es un programa de 2 años. Es un programa en el que se cursa 3 veces por semana, de 19 a 21 a 30. Y decimos que es un programa único porque es multidisciplinar. O sea, el cuerpo docente incluye doctores en filosofía, en derecho, en historia, en economía, en ciencia política, y la realidad es que es altísimo el nivel del cuerpo docente. Los alumnos siempre valoran mucho las propuestas a la hora de hacer las encuestas, tenemos excelentes resultados, y creo que es muy útil para los graduados poder tener todas estas herramientas de análisis interdisciplinarias para analizar la compleja realidad que nos ofrece este entorno. Yo creo que lo que vamos a tratar de hacer hoy un poco con Manuel, si bien vamos a hablar de economía, seguramente tocaremos un poco otras disciplinas, especialmente la política, ¿no? Y la institucional, que siempre que hablamos de reformas en Argentina, más que de hablar de reformas económicas, tenemos que hablar de reformas institucionales, porque estamos hablando de reglas de juego. Digamos, nosotros en SEADE nos gusta decir que somos la universidad de los emprendedores, que el emprendedor es el motor de la economía, que el emprendedor es el que hace que las cosas pasen, y este enfoque económico que Berti comentaba con estos nombres de profesores, justamente le damos un lugar al emprendedor que en otros enfoques está totalmente ausente. Hay mucha economía neoclásica en la cual se ignora la función empresarial. Para nosotros es el punto central del enfoque. Entonces, en este sentido,
cambiar las reglas de juego es el desafío en Argentina para que las cosas funcionen, para que volvamos a tener trabajo, crecimiento económico, digamos, emprendimiento, creatividad, innovación, todas estas palabras que tienen sentido una vez que uno cambia las reglas. Y cambiar las reglas obviamente es un desafío que no es solo técnico, desde el pizarrón es muy fácil, es lógico que es un desafío político, y bueno, ahí está el fuerte, ¿no? Escuchar a un Enrique Aguilar, a un Joaquín Migliore, a una Constanza Massina desde lo político, analizar estas cuestiones, o analizar políticas públicas con Mauricio Vázquez, con los pies en el barro, como le decimos, es un desafío adicional a mirar solamente el pizarrón o mirar los números y hacer un análisis técnico que desde luego lo hacemos, ¿no? Aldo Abraham incluso enseña cuáles son los indicadores económicos que tomamos para tomar decisiones, pero más allá de eso creo que el desafío político e institucional es la clave para dar vuelta a la historia de esta Argentina que acumula décadas de estancamiento. Así que bueno, los esperamos y si están interesados en la maestría, solamente nos contactan. Hay formularios en la página web que es sade.edu.ar y nos contactan, tenemos una entrevista y conversamos sobre el programa con todos los detalles para sacarle las dudas y para sumarlos a este cuerpo de alumnos que se está sumando ahora en la última semana de marzo. Bueno, gracias, Berti. Gracias, Adrián. Manuel, todo tuyo. Bueno, buenas tardes para todos los que están conectados, para vos, Berti, Alfredo, Adrián. Bueno, la verdad que para mí es un placer, más allá de que pertenezco a la casa desde hace algunos años que ya soy parte de SEADE, lo cierto es que compartir este tipo de charlas a mí en lo personal me encanta y también es acercarnos un poquito más, ¿no? A pesar de este Zoom y de la virtualidad a la que tanto nos hemos acostumbrado, pero que a veces criticamos, pero que tanto bien nos ha hecho, lo hablábamos recién fuera de micrófono. Y bueno, un poco el objetivo de todo esto es plantear qué es lo que viene hacia adelante. Y la verdad que yo siempre, ahora bueno, tengo poquitos minutos, así que voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero siempre trato de dar una foto a quienes les hablo de dónde estamos, ¿no? Porque es interesante entender en lo que yo considero por qué o cuáles son las razones en las que estamos, creo, en el peor momento de la historia argentina en términos económicos. Y lo cierto es que cada vez me es más difícil cuando doy una charla hacer un corte temporal, ¿no? Porque bueno, ¿desde dónde empezás a hablar? ¿Qué empiezo a hablar? ¿Desde el 1853? ¿Empiezo a hablar desde 1880? ¿Desde la década del 30? ¿Desde el peronismo? Bueno, ¿desde cuándo te pones a hablar? Y como cada vez se ha hecho más difícil, cada vez lo acorto más el plazo, porque la decadencia se puede ver cada vez más, describiendo cada vez menos cantidad de años, ¿no? Así que esta vez simplemente voy a dar algunos datitos en estos minutitos que tengo de la última década para entender un poco la velocidad de degradación que tenemos en la Argentina. Después voy a dedicar un apartado a un comentario que hizo Adrián sobre la seguridad jurídica, o él lo nombró como las instituciones o el fortalecimiento de las instituciones. Pero miren, en la última década, y repito, no por los datos, sino simplemente para entender la magnitud del desastre, en los últimos 10 años acumulamos un 2.600% de inflación, pasamos de un salario mínimo de $321 a $180, o sea, de 3.600 pesos, que era el salario mínimo hace 10 años, a 60, casi 68.000 que es hoy. Sin embargo, son cada vez menos dólares. Pasamos de una jubilación de $246 mínima hace 10 años a una de $190 hoy. El dólar oficial lo multiplicamos 25 veces. El dólar financiero, el contado con liquidación, el blue, yo tomé un promedio, lo multiplicamos cerca de 30 veces. Creamos 6 millones de pobres en los últimos 10 años. 6 millones de pobres. 2 ciudades de Buenos Aires entera de pobres creamos. En términos de PIB per cápita, estamos peor que hace 10 años. Y, por supuesto, quienes nacieron no hace 10, quienes nacieron hace 30, no saben lo que es vivir sin inflación. No tienen noción de lo que es una Argentina no inflacionaria, donde la inflación no es un problema.
Es cierto que nos acostumbramos tanto a la inflación que hoy decís un 3, un 4% mensual, que ya no es eso, ya es mucho más, pero digo, te hablas de un 3% mensual de inflación y te parece normal, te parece como parte de tu vida, porque realmente ha sido parte de tu vida. Y por supuesto, cabe la aclaración, y acá es interesante hablar de las instituciones, de la última década, el 16% del tiempo estuvimos encerrados. El 16% del tiempo estuvimos encerrados por la decisión administrativa de lo que se conoció como la cuarentena o lo que algunos denominamos la cuarentena eterna. En términos monetarios, simplemente para dar una foto del circulante, hace 10 años en la calle había 2.300 millones de billetes de 100 pesos. 2.300 millones de billetes de 100 pesos. Hoy en la calle hay 3.200 millones de billetes, 1.000 millones de billetes más, pero de 1.000 pesos, no de 100 pesos. Fíjense el desastre monetario que hemos hecho. A tal punto que hace un mes y medio, principio de febrero, anunciaron el billete de 2.000, que no salió y no va a salir probablemente por 6, 8, 10 o un año más. Ese billete hoy tiene un poder de compra de cerca de en torno a los 1.800 pesos, ¿no? Un billete que se anunció hace un mes y medio. Ese es el nivel de degradación de la economía argentina. De hecho, desde que salimos desde el nacimiento del peso, el peso nace, uno cree que nace con la ley de convertibilidad, en realidad el peso nace al año siguiente, un 1 de enero de 1992, nace en términos formales, por supuesto, porque después está el que te dice, bueno, la moneda se elige, que qué sé yo, pero lo cierto es que en términos formales nace el 1 de enero de 1992. Desde ese 1 de enero de 1992 a hoy se acumuló un 30.000% de inflación. Un 30.000% de inflación, restémosle por supuesto la convertibilidad. Si le resto la convertibilidad y tomo la inflación acumulada desde el 6 de enero del 2002, fecha en la cual se deroga la ley de convertibilidad, porque acá hacemos leyes y las vamos derogando de acuerdo a los vientos políticos y a las necesidades, la inflación acumulada desde la salida de convertibilidad fue del 23.000%. O sea, en 21 años acumulamos 23.000% de inflación. Eso es a muy grandes rasgos la decadencia argentina, ¿no? Hemos destruido la moneda, hemos destruido las cuentas fiscales, las veníamos destruyendo desde antes, destruimos, bueno, ya lo dije, la moneda, el sistema monetario o la política monetaria la hemos pulverizado, o en tal caso nos hemos equivocado. Y de hecho en los últimos 10 años pasaron 7 ministros de Economía, 6 presidentes del Banco Central, en los últimos 10 años, cuando el presidente del Banco Central el mandato le dura 6 años. Sin embargo, mientras que debió pasar 2 presidentes a lo sumo del Banco Central, en los últimos 10 años pasaron 6. Y además pasaron, por supuesto, 3 presidentes de la Nación que ninguno pudo hacer nada, ¿no? Digamos, Cristina Fernández se va con una inflación difícil de saberla, pero bueno, por los ajustes que se hicieron después, en torno al 30%. Mauricio Macri se va con una inflación del 54% anual, y Alberto Fernández, Dios nos proteja en lo que viene, pero en principio entendemos que la inflación será en torno a un mínimo de un 100% anual. Veremos qué es lo que hacen de aquí al 10 de diciembre. Por supuesto que esto se enmarca dentro de lo que les dije al principio. Creo que estamos en el peor momento de la historia económica, al menos de la moderna Argentina. Yo sigo considerando que es peor el problema social que el económico. Me parece que la economía tiene la virtud de que haciendo las cosas bien, las cosas se terminan corrigiendo. Entiendo que el problema social que tenemos es muchísimo más grave que el que uno recuerda en las últimas crisis. Sea en la hiperinflación, que es la última crisis que yo recuerdo, no me voy al Rodrigazo ni a toda la historia anterior, porque como no la recuerdo, prefiero hablar de los recuerdos. La cuestión social es mucho peor que en la del 89-90, 88-89-90.
muchísimo peor que la del 2001, y me parece que no tomamos noción del problema social que estamos teniendo en términos de marginalidad, de consumo de drogas, por supuesto de inseguridad, o de falta de seguridad. Pero bueno, no es, por supuesto, no voy a hablar del tema social porque no es el ámbito, pero creo que en términos económicos estamos también en uno de los peores momentos donde no tenemos nada, ¿no? Porque el otro día cuando se conoció el índice de inflación, no puse el cronómetro verde, así que cuando sea el tiempo hacemos una seña, una señal de humo o algo. El otro día cuando dieron el número de inflación, el 6% de febrero, y el 6,6% de febrero, y la inflación interanual del 102,5%, todos los que estamos en los medios nos ponemos a ver cuál fue el último número de inflación, parecido, qué sé yo, y nos fuimos a octubre del 91. La diferencia abismal que hay entre octubre del 91 y hoy es que en octubre del 91 vos tenías un plan por delante, que no sabías si iba a funcionar, digamos, la convertibilidad. Vos tenías un esquema de reforma, de una ley de reforma del Estado, la ley de convertibilidad, en fin, una serie de baterías. Creo que tenía 800 hojas el proyecto, o sea que no era simplemente la ley de convertibilidad y privatizar YPF, digamos, era mucho más profundo. Pero uno tenía un plan, uno, digamos, estaba empezando a recorrer un camino que después, por un montón de años, ese camino fue un camino muy iluminado. Pero había un plan. Y estaban marcadas las expectativas hacia adelante. Acá el problema que tenemos es que no solo que no hay plan, los que hablan no tienen ni la más remota idea de lo que dicen. Me refiero tanto al oficialismo como a buena parte de la oposición. Y además entramos en una contienda electoral extremadamente compleja, y esto va más allá de lo que uno ve en los medios. Digo, uno que se la pasa hablando con gente del oficialismo y de la oposición, más con gente de la oposición, pues el oficialismo casi que no atienden los teléfonos, pero uno entiende que se vienen unos meses extremadamente complicados en el ámbito político. Y el problema es que me parece que acá tenemos, dentro de esta economía que hay que corregir, me parece que hay dos grandes grupos de cuestiones que va a haber que, como decía Rodríguez, a tomar el toro por las astas. Por un lado, las cuestiones urgentes, y por el otro lado, las cuestiones importantes, ¿no? Que no siempre van de la mano, y no siempre van de la mano en la agenda pública, en la agenda de la gente, en la agenda del que no llega a fin de mes. Y me parece que dentro de las cosas urgentes, por supuesto, está el tema de la inflación, no porque se vaya a corregir de un mes para el otro, porque eso no va a pasar, y menos digamos, menos si uno escucha, repito, a buena parte de la oposición, uno se da cuenta que eso no va a pasar rápidamente. Pero la inflación es un tema que al menos el objetivo del 10 de diciembre es anclar expectativas de hacia dónde vamos. Después vemos si fracasamos, si no fracasamos, si vamos a dolarizar, si seguimos con esta porquería de las ballenas y los horneros, o si vamos a, no sé, una competencia de monedas, o si vamos a, no sé, hacia dónde vamos lo dirá quien gane, no soy yo quien diga hacia dónde va este país. Y tampoco hago futurología, porque hacer futurología en ningún lado se puede, acá es todavía mucho más complejo. Pero me parece que el tema de anclar expectativas es de lo urgente a lo que la política se tiene que dedicar, no desde el 10 de diciembre, sí desde que esté definida la elección, ¿no? Desde que esté definido el próximo presidente, veremos si es octubre, veremos si es noviembre en el balotaje. Bueno, eso lo dirá la democracia, tampoco lo digo yo. Y después, dentro de las cosas importantes, me parece que esta es una Argentina que hay que hacerla absolutamente de nuevo. Yo siempre pongo el ejemplo del esquema de dólar soja, ¿no? Este dólar soja que lo que generó, por supuesto que tenía un mecanismo medio macabro que nos terminó metiendo en mayor inflación, y en mayor emisión, mayor inflación, y en perjudicar aún más el patrimonio del Banco Central. Pero lo que le dejó demostrado al político es que no había faltantes de dólar, sino que no había un precio por el que los dólares aparezcan.
Entonces, si vos sabés, bueno, el dólar soja 1 ya nadie se acuerda, fue el de Batakis que duró 3 días, fracaso, otra cosa. Dólar soja 2 y dólar soja 3 te generaron en el primero un incentivo a liquidar 8.000 millones de dólares, en el segundo un incentivo a liquidar 3.000 millones de dólares. Bueno, muchachos, era un problema efectivamente del precio que pone el gobierno. No hay un problema de dólares, hay un problema de precios. Entonces, creo que esa es una buena razón para empezar a pensar rápidamente en cómo liberar el mercado de cambios. Que aparentemente, repito, yo no me meto en estas charlas, no me meto en política, pero gran parte de la oposición entiende que ese es un camino que se va a dar de a pasos, no inmediatos, digamos, que se va a ir dando de a poco. Bueno, pues, veremos en qué termina todo, ¿no? Veremos si terminamos efectivamente volando por los aires o si logran sortearnos de este desastre en el que estamos metidos. Otra de las cosas urgentes que hay que resolver es el tema de la deuda, ¿no? Solo en pesos al gobierno le vencen, tiene deuda que le va a vencer entre lo que queda este año y el año que viene, 4 veces la cantidad de dinero que hay en la calle. O sea, está claro que es una bomba. Después podemos discutir si cambian las expectativas, si viene viento del sur, o si nacen 2 vacas más en el campo, si en tal caso eso lo podremos ir pateando. Pero claramente es un tema que está dentro del grupo de los urgentes. Si dentro de las cosas importantes, y con esto Berti termino, así no le saco más tiempo a vos ni a los demás, yo creo que el gran desafío es efectivamente los términos institucionales, ¿no? ¿Qué tenemos para ofrecer como argentinos? Si tenemos para ofrecer el que me vas a dar $1 y yo te lo voy a robar, arrancamos mal. Arrancamos mal. Por eso yo a veces dudo, no es que dude del esquema de dolarización, pero sí dudo de cómo vamos a hacer para dolarizar, para estabilizar la economía y para generar inversiones, con el historial que tenemos, que mañana te viene un gobierno populista con ideas que van en contra de la dolarización y te vuela todo un plumazo. Porque de hecho, 6 meses antes de derogar la ley de convertibilidad, estábamos votando la ley de intangibilidad de los depósitos en el 2001. Entonces, ¿cómo haces para recobrar la confianza en que efectivamente nos vamos a volver un poco más serios de lo que fuimos en los últimos 80 años? Bueno, no lo sé, ese es creo que es el gran desafío que tenemos todos, que tiene la política, que tenemos los comunicadores, y también me incluyo, por supuesto, que tienen ustedes y yo en nuestra calidad de educadores, ¿no? O de académicos, o pongámosle el mote, el rótulo que le querramos poner. Ese es el gran desafío. Y por supuesto, a partir de ahí, tenemos que pensar qué hacer con el mercado laboral, que todavía tenemos leyes. Las leyes laborales se hicieron, las que hoy rigen, más allá de algunas modificaciones, están hechas hace 80 años, cuando el 80% de los trabajos de hoy no existían. Entonces estamos legislando con leyes que no se aplican a los trabajos de hoy. En un mundo donde se viene la inteligencia artificial, donde efectivamente vamos a tener que replantearnos el mundo, donde todo va hacia el lado del conocimiento, y en ese mundo donde tenemos solo un 18% de los chicos que terminan el secundario a tiempo. El 60% de los chicos de 10 años no sabe leer. Entonces creo que hay un gran desafío en términos institucionales, en términos educativos. La educación se destruye, y esto lo saben mejor ustedes que yo, se destruye muy rápido y se construye muy lento. Son procesos largos los educativos. No quiero ser pesimista, pero me parece que arreglar este desaguisado educativo va a llevar al menos una generación. Ojalá me equivoque, y ojalá esto en 10 años quede resuelto. No lo creo. Y después nos tenemos que dar el gran debate, independientemente de las urnas, de qué vamos a hacer con el Estado. ¿Qué es lo que vamos a hacer con un Estado donde la mitad de la gente quiere seguir con este Estado y lo quiere seguir ampliando, y la otra mitad ya no tiene ganas de sostenerlo? Y me parece que ahí tenemos un punto de quiebre donde nos vamos a tener que sentar a debatir. A ver qué queremos. Si queremos que el Estado me junte los desechos del perro que deja el perro del vecino en el parque, o si vamos a empezar a ser responsable al vecino, al dueño del perro. Me parece que hay tenemos que discutir qué hacer con el Estado, ¿no? Esto de tener más derechos que obligaciones, bueno, la ecuación no funciona. Y es lo que me parece que vamos a tener que discutir. Creo que una buena discusión se va a dar en las urnas.
y entiendo que la política va a tener que estar a la altura para que cuando nosotros vayamos a votar tengamos bien explicadito qué es lo que van a hacer. No esto del plan integral, sí, el plan integral te lo digo yo también. El tema es efectivamente en la práctica qué es lo que vas a hacer. Y después, por supuesto, bueno, todo lo que está, que viene atado a la educación, con esto cierro, Berti, te lo juro, a la seguridad jurídica, a la estabilidad macroeconómica y a la estabilidad microeconómica y por supuesto, a la política monetaria y fiscal. Todo ese combo tiene que derivar en cómo hacemos para atraer inversiones. Y esto no es una frase hecha. ¿No? Acá nosotros necesitamos, por un lado, el que ponga el martillo, y por el otro lado, el que sepa usarlo, el martillo. Entonces, si hoy no tenemos el inversor, no tenemos quien pone el martillo. Si no tenemos educación, no tenemos quien lo use el martillo. Para lograr eso, me parece que va a ser algo más que ir a votar, va a ser algo más que cambiar de presidente, y va a ser algo más que creer que a partir del 10 de diciembre todo se soluciona, no importa quién asuma. Me parece que tenemos grandes desafíos por delante en el peor momento de la historia económica y tal vez social también argentina, sin contar por supuesto los golpes de Estado. Bueno, obviamente es una aclaración que entre adultos no debemos hacerla, pero es obvio que eso es así. Y bueno, y ver qué hacemos hacia adelante. Por supuesto, cuando hablo del Estado y de qué hacemos con el Estado, eso incluye el gasto público y también incluye los impuestos, ¿no? Ver qué hacemos con este esquema impositivo, que perdemos más tiempo liquidando y viendo cómo entender las leyes tributarias que efectivamente pagando el tributo y sacándonos de encima. Así que, grandes desafíos por delante. Creo que vienen 6 meses o 7 muy complicados en Argentina en materia política y por supuesto también en términos de volatilidad económica. Y la sequía me parece que también va a ser lo suyo a mediados de año, cuando veamos que no tengamos los dólares que habitualmente tenemos. Así que bueno, creo que por delante se vienen grandes desafíos. Esperemos estar a la altura, principalmente la política. Creo que hemos entendido que esto sin la política no se arregla. Con la política evidentemente tampoco se logró, pero evidentemente en este esquema democrático y con la república como está conformada, hay que pensar que la solución es con la política, y la política tiene que ser coherente, la política tiene que estar alineada, porque si no, son la perfecta justificación del por qué estamos como estamos, pero después de todos nosotros, ¿no? De los que como decía, los que comunicamos, los que educamos, los que salen a laburar o salimos a laburar todos los días. Me parece que se viene una última oportunidad, o una de las últimas oportunidades de virar el timón y dejar de acercarnos a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia y China, y empezar a ir hacia otros destinos donde se pueda vivir un poco mejor, un poco más libres y por sobre todo tener mejor calidad de vida. Así que bueno, ahí termino, Berti, porque veo que te me estás poniendo nervioso por el No, tiempo. Soy una máquina de hablar, entonces no lo mido. un placer escucharte, no te iba a parar ni loco. Ahí les adelanto a todos que vayan haciendo las preguntas para que no se las olviden para Manuel, que las hacemos después todas juntas después de la exposición de Adrián. Adrián. Bueno, muchas gracias, Berti, por invitarme, por el espacio, y un placer para mí estar al lado de Manuel, a quien admiro mucho. Perdonen esto que me está pasando con la cámara, pero bueno, no lo pude solucionar. Cambié de cámara y sigue generando algo, así que cuando pasa corto y vuelvo a arrancar. Son los Space Invaders de Manuel. No, realmente admiro mucho a Manuel, y escuchar ese relato que hizo recién, con esta foto tan realista, con tantos datos objetivos, cuesta cuestionar algo de lo que ha dicho. Creo que estamos todos de acuerdo en este análisis. Eventualmente se podrán mostrar otros datos y se podrá buscar las causas, pero la realidad es que estamos en un presente muy triste, muy preocupante, muy complejo y muy duro, la verdad, y que puede empeorar también, que es un poco lo que vamos a resumir. Estoy igual que Manuel en esto de hasta dónde retrocedemos para pintar esta foto, porque la realidad es que podríamos ir hasta Perón o mucho tiempo atrás. Y bueno, elegimos normalmente o la convertibilidad o el 2003, y yo creo que ahí está el primer dato, que es cómo el gasto público aumentó desde 2003 hasta el año 2015, desde un 25% promedio, hasta el 45-48%, dependiendo de la fuente. O sea, aumentó más o menos 20-23 puntos
el gasto público sobre PBI en esos 12 años de kirchnerismo. Yo tampoco quiero hacer política, ¿no? Pero son datos realistas. El kirchnerismo, de alguna manera, aumentó el gasto. El gasto puede ser visto como inclusión, puede ser visto como darle a ciertos jubilados hoy presentes una posibilidad de contar con un ingreso que de otro modo no hubieran tenido, o pensar en planes sociales, o programas sociales, o Procrear, o el Plan Cunita, o la entrega de laptops a todos los niños del país, etcétera, etcétera, que habrá gente que está a favor y en contra. La realidad es que eso rompió todo. O sea, cuando uno mira el gasto público aumentando 20, 25 puntos de PBI y quiere buscar algo parecido en otros países, hay que ir a una guerra. Yo, por ejemplo, recuerdo Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía un gasto público sobre PBI de 10 puntos del PBI. Y pasó de 10 a 45 puntos de gasto público sobre PBI. ¿Qué pasó en el año 1947? Estados Unidos bajó el gasto público 35 puntos del PBI. Eso es lo que más o menos tenemos que pensar que tiene que pasar ahora en la Argentina para que seamos un país viable. Alguien tiene que dar vuelta lo que hemos hecho de 2013 en adelante y volver a un estado que se pueda pagar, que eventualmente tiene que ser más o menos del 25 al 30% del PBI. Eso va a definir de alguna manera los niveles de presión tributaria, los niveles de deuda, los niveles de inflación, los resultados que después vamos a ver. La realidad es que cuando pensamos en una Argentina con más de 40, 45 puntos de gasto sobre PBI, eso nos lleva a explicar cómo aumentaron la presión tributaria a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. A niveles insostenibles, impagables. Como decía Manuel, hay una gente que quiere que este gobierno siga gastando lo que está gastando y la otra mitad está diciendo que no quiere pagar más esta cantidad de impuestos. Esto lleva a más evasión y esto lleva a un choque disculpen de nuevo, lleva a un choque de modelos, que en definitiva está generando una grieta en el país entre quienes quieren una cosa y quienes quieren la otra. Ahora, esa cuestión fiscal, y yo siempre digo que los economistas en Argentina nos dividimos entre quienes creemos que el problema es fiscal y quienes creen que el problema es cambiario. Yo creo que el problema es fiscal, después es monetario, después es cambiario como consecuencia de lo fiscal. Ese problema fiscal te lleva al problema monetario y al problema inflacionario. Entonces, para financiar ese gobierno, primero aumentaron los impuestos, retenciones a las exportaciones, hay una gran presión tributaria, muy difícil de pagar, pero después, como no alcanzó, se procedió a emitir moneda y eso generó los niveles de inflación crecientes, que gobierno tras gobierno siguen aumentando, y hemos llegado a este presente del 100% de inflación anual, que puede ser peor porque en las LELIQs, en los pasivos del Banco Central, hay 3 bases monetarias que están ahí afuera esperando entrar al mercado. O sea, uno mira la política monetaria de estos gobiernos que han ocurrido y lo que observa es una política muy inflacionaria, pero también una política de esterilización donde el dinero que entra al mercado a través de pago del gasto público, después sale del mercado con políticas de esterilización en la cual se pagan altas tasas de interés para que la gente coloque su dinero en plazo fijo, por ejemplo, y luego ese dinero que está depositado en plazo fijo vaya desde los bancos al Banco Central a cambio de la tasa que se paga por LELIQs, y eso a su vez va generando una cantidad enorme de dinero afuera del mercado, que hoy son 3 bases monetarias, mañana serán 6, porque se multiplican a una tasa del 70-80% anual. O sea, realmente es una bola de nieve que aumenta y aumenta su tamaño. En términos nominales, se triplica, se cuadruplica, se quintuplica. En términos reales, cuando vemos el nivel de inflación, podemos decir que en términos reales más o menos se mantiene, pero realmente es una bola de nieve que nos deja muchas preguntas de cómo se va a resolver el problema inflacionario. Después está el problema cambiario, lógicamente, y está el problema también de todos los atrasos, el atraso cambiario, el atraso tarifario, el atraso de muchos precios de la economía, que el gobierno pide congelar, es decir, todos los precios aumentan al 100%, pero hay algunos precios que aumentan por debajo de esas tasas. Eso es un atraso de algunos precios que nos están permitiendo tener algo de inflación reprimida. Esa inflación reprimida nos hace pensar que estamos teniendo un nivel de inflación como el que estamos viendo, pero en realidad es peor.
y el gobierno que venga, vamos a ver si sincera esta situación. Por supuesto, puede venir otro gobierno que patee la pelota para adelante, que reprima la inflación, que mantenga el cepo cambiario, que siga intentando contener la bola de nieve del ELIX ahí afuera, que siga manteniendo controles de precios, controles de tarifas. La realidad es que si hacemos eso, esta economía no va a crecer nunca más. Entonces, tenemos de alguna manera que desmantelar lo que ha dejado las últimas décadas en materia de política económica para liberar los mercados, para flexibilizar el mercado laboral, para alcanzar la apertura económica, para volver al mundo, para generar desafíos muy difíciles, dado esta foto que de alguna manera resumió Manuel y que puede ser más compleja si tuviéramos más tiempo, ¿no? Porque hay muchos elementos que agregar al respecto. Entonces, la cuestión fiscal fue muy grave en 2020, 10 puntos de déficit fiscal sobre el PBI, mejoró en 2021 y 2022 porque a medida que fue mejorando, a medida que se fueron flexibilizando las cuarentenas, fuimos recuperando actividad económica, fuimos recuperando empleo, fuimos recuperando ingresos tributarios, en el 21-22 de alguna manera el resultado fiscal ya no es 10 puntos del PBI, estamos más cerca de 2 puntos de déficit, 3 puntos de déficit. En este año electoral, que todavía nos tiene mucho por contar, veremos cómo queda el resultado fiscal para lo que viene, pero sin duda que el resultado fiscal es negativo y habrá que ver cuán grave es la situación. Pero no es la situación de 2020. Estamos en un déficit fiscal un poco más pequeño, aunque, por supuesto, este déficit fiscal que hoy tenemos está alimentado por políticas de licuación de ingresos reales, donde todo el sindicalismo está de alguna manera esperando al nuevo presidente para batallarlo con aumentos de salarios que permitan recuperar el salario real perdido en los últimos años. O sea, hoy ya es una caldera, la cuestión sindical, la cuestión gremial. Argentina es una caldera, es una olla hirviendo. Esto, por supuesto, es una parte del escenario que va a recibir el nuevo presidente cuando asuma, ¿no? Obviamente no vamos a poder recuperar el ingreso real años atrás, pero marca un poco la agenda de lo que va a venir. Por supuesto que si seguimos licuando, si seguimos devaluando, si la inflación se sigue acelerando, los salarios reales van a seguir cayendo y la demanda para el gobierno que viene va a ser todavía mayor. Pero la situación es grave y ya tenemos jubilados que cobran ingresos de pobreza, maestros y policías que también tienen ingresos de pobreza, aún el que trabaja hoy no llega a cubrir la canasta, lo cual obviamente es muy, muy complejo y muy grave realmente. Ahora, de vuelta, problema fiscal, el problema monetario, agregando todos los pasivos del Banco Central, es muy grave, no es solamente el 100% de inflación, sino toda la inflación reprimida, mirando controles de tarifas, controles de ciertos precios, que complejizan toda la estructura económica y en definitiva hacen que el desafío sea muy grande, al que se puede agregar el cepo cambiario y la cuestión cambiaria. No hay dólares en reservas. Este es otro elemento. Queremos levantar el cepo, queremos dolarizar, pero no hay dólares. No hay dólares en el Banco Central. No es que los argentinos no tengan dólares. Pero ahí hay todo un desafío, ¿no? Muchos dicen dolaricemos, el gran debate es cómo hacerlo. Y en el cómo hacerlo, son pocos los que están dando respuestas técnicas que permitirían poder ofrecer un panorama de dolarización. Que sea viable, que sea posible, que no implique un incendio, ¿no? del país. Creo que ahí hay un debate técnico interesantísimo, porque grandes economistas como Emilio Campo, Nicolás Kachanowski por un lado, que tienen un libro, o Jorge Ávila, Osvaldo Schedoni y yo hicimos otro libro sobre dolarización, y hay otras propuestas dando vueltas, la verdad que son propuestas que compiten y hay diferencias ahí. Ahora, todo esto conjuga con un escenario global que cambió. O sea, el escenario de la pandemia fue liquidez global. Ahora estamos en un proceso de inflación al alza en el mundo, que para detener ese proceso inflacionario, los bancos centrales decidieron subir tasas. Y la suba de tasas, por supuesto, son contractivas en lo económico. Entonces empezó a haber escenarios de posible recesión en Estados Unidos con la suba de tasas de interés. Y fue bastante acelerada la suba de tasas, como lo suele ser siempre después de una política tan líquida como la que hemos visto, y en esa suba de tasas hemos tenido un salto del 0% al
4,5%, 4,75%, llegando al 5% la tasa de interés de corto plazo de los Estados Unidos. Y en ese escenario se empezó a hablar de recesión en Estados Unidos y al mismo tiempo empezó a haber una serie de problemas y los analistas globales empiezan a identificar y adelantarse a algunos de los escenarios que estamos viendo esta última semana con la caída de algunos bancos, primero en Estados Unidos, después en Europa y demás. Esto es un elemento más de un típico ciclo económico austríaco que Mises y Hayek describen muy bien en términos abstractos, pero que cuando uno le pone análisis empírico, condiciones iniciales en términos de Matchbook, diciendo, bueno, esta liquidez que se inyectó al mercado se canalizó a cierto sector, que en el 2008 o antes del 2008 fue al sector inmobiliario, en este caso fue a X sector, y lo empezamos a analizar, empezamos a observar los problemas que estamos viendo. Ahora, en ese escenario global, por supuesto, las economías o los inversores van a apuntar a ir a buscar activos lo más seguros posibles. Y la Argentina no tiene activos seguros, con lo cual puede haber venta de los bonos argentinos, venta de los activos argentinos y apuntar a ir a los activos más seguros, incluso eventualmente bonos de los países más serios que están pagando tasas altas en este momento, y eso puede llevar a un shock, que en definitiva puede generar eso que estamos esperando. O sea, digamos, estamos en un castillo de naipes y la pregunta es cuándo llega el elemento que lo va a tirar abajo. Digamos, está muy débil la economía argentina. ¿Cuál va a ser el elemento que va a hacer que los argentinos ya no quieran mantener sus pesos en plazo fijo y prefieran ir a buscar dólares? Y se termine de derrumbar la demanda de pesos. Y vayamos a buscar un dólar cuyo precio va a aumentar, y eso va a impactar en la inflación, y eso va a impactar en todo lo que refiere a la economía argentina. Entonces, ese es un elemento clave. Lo que está pasando en el mundo, creo que puede golpear, de hecho está golpeando, el dólar blue empieza a saltar también. Y el otro elemento es el político. Estamos en un año electoral, estamos llenos de incertidumbre, y esto tiene dos miradas. Para algunos es una buena noticia, es decir, bueno, estamos por terminar un gobierno que fue muy malo, y lo que viene no puede ser peor. Entonces podremos tener cambios de mercado en el buen sentido, que genera cierto optimismo para lo que viene. Eventualmente puede impactar favorablemente el riesgo país, puede impactar favorablemente en las expectativas y demás. Pero por otro lado, también no se puede desconocer que el momento en el que llegue un nuevo gobierno difícilmente pueda seguir queriendo patear la pelota para adelante por otros 4 años más. Y si estamos dispuestos a reconocer los costos de la política económica que hemos tenido en todo este tiempo, tenemos que saber que va a venir una cantidad de políticas cuyos costos vamos a tener que reconocer, y eso va a impactar en los activos que todos tenemos y en nuestros bolsillos. Entonces yo creo que el escenario por delante, cuando empecemos a analizar, antes del 10 de diciembre, ¿no? Que eso está muy lejos todavía, a nivel político habrá que ver las fórmulas que se terminan de plantear y cuál es el escenario, pero yo creo que hay un panorama global muy complejo y que se complejiza día a día, y un panorama local en lo político, en lo sindical, en lo gremial, en lo inflacionario, en lo cambiario, etcétera, etcétera, y en lo social, que Manuel lo representó muy bien con los datos, que es terrible realmente. Y bueno, estamos como esa olla hirviendo, y el que venga la tiene que destapar. La pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿esta olla se va a destapar antes del 10 de diciembre o después del 10 de diciembre, quien llegue? Eso no lo sabemos. A veces la olla la destapa el mercado, no esperamos a que el político lo haga. Y el escenario político de incertidumbre y demás lo puede hacer antes de tiempo, o sea, antes de lo que el oficialismo querría. Esa es una pregunta que nos hacemos. Después, de cara a las variables claves, creo que hay un piso para la inflación en el 100% anual. De ahí para arriba podemos ir a valores mucho más altos. Cuando hablamos del dólar, yo me imagino que si el dólar estaba a 320, 350 pesos en enero, a diciembre tranquilamente se puede duplicar. No debería sorprendernos un dólar de 600, 700 pesos, un dólar blue, ¿no? De 600, 700 pesos. Digamos, si el dólar blue sigue la dinámica del resto de los precios, salvo que haya una medida, una política económica que cambie el escenario. Y en materia de crecimiento económico, nulo. Digamos, mínimo estancamiento, tasa de crecimiento cero, algunos hablan de recesión también, y los que tenían algún pronóstico favorable ya están cambiándolo, porque realmente ya hubo un escenario, esto que dice Alberto Fernández de 2021-22,
de, entre comillas, crecimiento, no fue nada de crecimiento, fue todo recuperación de la caída de 2020, o si se quiere, de la caída de 2018, 19 y 20. Pero cuando uno mira el pico de noviembre de 2017, todavía estamos abajo. Entonces no ha crecido nada la economía y lleva mucho tiempo sin crecer, sumado a que tenemos una cantidad de desequilibrio fiscal, monetario, cambiario, por reconocer con enormes costos, que sin duda van a dejar nuestros ingresos de nuevo en niveles que hay que retroceder quizás 4 décadas, 5 décadas para ver esos ingresos en dólares en la Argentina. Entonces, mientras nuestros vecinos, Chile, Colombia, México, Uruguay, crecen y muestran una dinámica de actividad o un crecimiento anual promedio de 3-4% y muestran hoy un PIB per cápita más alto que el nuestro, nosotros llevamos décadas estancados y para volver a crecer todavía hay que ver qué hacemos con todo este desequilibrio que le podemos llamar herencia y que eventualmente alguien va a tener que reconocer y trabajar. Para esto, obviamente, no puede venir alguien y decir dolarizamos, un plan de estabilización, una reforma previsional, una reforma para flexibilizar el mercado laboral. Es muy poco eso. El que quiera resolver esto tiene que plantear un plan integral, ese plan integral tiene que mirar todos los temas a la vez, con lo cual se requiere un equipo técnico muy, muy importante, que tenga una política consistente que logre desmantelar lo que se ha hecho del 2003 para acá y tratar de volver a equilibrios, básicamente. La palabra es equilibrio fiscal, equilibrio monetario, equilibrio cambiario, eliminar el cepo, eliminar algunas legislaciones que entorpecen y obstaculizan el desarrollo y la creatividad, la innovación de las empresas, y a partir de ahí tendremos una economía que en el momento que las reglas de juego sean apropiadas, va a disparar para arriba generando una revolución en materia de actividad económica, de empleo, etc. En ese sentido, uno se puede poner muy optimista, pero antes de llegar a ese escenario, hay que corregir todo esto que con Manuel les hemos contado y que en definitiva es el gran desafío. Ahora, ¿se puede hacer? Sí se puede. ¿Alguien lo va a hacer? No lo sabemos, yo no lo sé. Pero sin duda que no va a ser fácil. Bueno, muchas gracias, Adrián. Esto rebota con eco. Ahí está. Bueno, Manuel se tiene que ir en 7 minutos, así que me gustaría focalizar alguna pregunta en él, que tangencialmente también tocó a Adrián respecto al el tema monetario, pero externo, ¿no? Con la cuestión de los bailouts de los bancos, está preguntando Jorge Amorio Casotti. Y en este contexto también cómo se defiende el mercado, qué perspectiva se ve respecto a todo el proceso de las criptomonedas. Por ahí es todo un tema, pero quizás podemos encapsularlo en algunas reflexiones. No, a ver, a mí me parece mucho más relevante lo que pase con la tasa que se va a fijar la Fed el 22 de marzo, es 22 de marzo, el miércoles. Vamos a ver si la apuesta de que o no la suba o la suba en 25 puntos se concreta o no. Me parece que eso va a ser más relevante que lo que pase con los bancos. A ver, el problema de las crisis, de estas, vamos a rotularlas como corridas, es que uno sabe cuándo empiezan, pero no saben cuándo, uno no sabe cuándo y dónde terminan. O sea que es difícil hacer una proyección. Efectivamente, los bancos centrales, tanto la Fed, el Banco Central Europeo, bueno, la Banca Nacional Suiza, etcétera, están decididos a salvar al ahorrista, a salvar al depositante. Es bueno aclararlo porque acá se salva a los bancos, no se salva a los accionistas, no se salva al ahorrista. Bueno, en el mundo parece que la decisión es salvar al depositante. Creo que actuaron rápido, ni hablar cuando uno lo compara con Lehman Brothers o con todo lo que vino en el 2008-2009. Así que, y más allá de que había, ahí la pregunta de las criptomonedas también se relaciona con que en el Silicon Valley Bank había capitales de Circle, que es quien maneja, quien emite los USDC, que es esta criptomoneda estable.
entiendo que se frenó a tiempo. También había 30 empresas argentinas que tenían depósitos ahí, que creo que, por lo que tengo entendido, también recuperaron su dinero. Veremos el banco suizo en problemas, veremos en qué termina. A mí me parece que es prematuro para dar una definición de en qué nos puede afectar o no. Yo creo que de todas maneras el problema financiero mundial en términos de las corridas bancarias más la tasa de la Fed siempre te impactan en Argentina. Es cierto que tenemos la desgraciada suerte de estar caídos del mundo, entonces el impacto siempre es menor que en otros lados del planeta civilizado y moderno, pero por supuesto que, como decía Adrián, el vuelo a la calidad, más allá de que acá tampoco hay tanto dinero, pero sí el poco dinero que hay en un vuelo a la calidad te pueden hacer tambalear más de lo que ya estás tambaleando. Yo esperaría al miércoles y a partir de ahí veremos cuál es el impacto real. Por supuesto que hubo caída en los papeles locales, digo, por supuesto que, bueno, Adrián se refería a las cotizaciones del dólar blue, pero también de los financieros que se vieron afectados estos días. Bueno, vamos a ver en definitiva, en esta Argentina donde nada funciona y todo está mal hecho, si esto efectivamente tiene alguna implicancia. Acá es muy difícil también dilucidar qué es por efecto de cuestiones externas y qué es por efecto de cuestiones locales, ¿no? Donde todos los días te levantás con una noticia distinta. Así que veremos, me parece que la novela está abierta y que recién está empezando. Manuel, última pregunta antes de despedirte. El tema de la legislación laboral, vos comentaste que había legislación al trabajo, de trabajos que ya no existen. Ahora, esto deriva a la pregunta, decir, el problema no es que justamente se legisle, que pasa en general en todas las actividades, ¿no? Se crea una cosa nueva y hay que legislar sobre eso en vez de basarnos en la Constitución y en los códigos civiles y penales y no tener que estar legislando a cada paso de la actividad del hombre. En este caso, Sí, digamos, en el plano... eso sería el ideal, más para nosotros que creemos en la libertad y que creemos en la libertad contractual entre las partes, sin interferencia del Estado. Eso por supuesto que es el ideal. Acá tenés un tema de, como te pasa en otras cosas, te pasa en el sistema jubilatorio, te pasa, bueno, mismo te pasa si vos salís a, por ejemplo, a derrumbar la inflación. Vos de hoy para mañana eliminás la inflación, pasás del 102,5 al 0% anual, y vos decís, qué éxito, sí, qué éxito. ¿Y qué hacemos con toda la maraña de contratos en la economía que están todos indexados? Digo, guarda, porque el tema, acá hay cuestiones de derechos adquiridos y contratos que a mí me gustaría respetar. Entonces, yo creo que hay que pensar un país hasta acá y un país a partir de acá, en términos jubilatorios, en términos laborales. En lo que respecta a términos laborales, vos al que está hace 10 años trabajando en una empresa, vos no le podés cambiar un derecho adquirido porque la ley no te lo permite. O sea, vos no le podés decir al tipo, y mira, mañana si te echan los 10 años de antigüedad ya no te valen para nada. Porque entras en un conflicto jurídico que cualquier despistado en la Corte Suprema de Justicia te lo bocha. Sí, me parece que hay que empezar a partir de acá a ver qué hacemos. Bueno, señores, a partir de hoy no se pagan más impuestos en esto, a partir de hoy se terminó el aporte sindical obligatorio, a partir de hoy la jubilación es optativo, no, bueno, veremos, a ver cuál es el esquema jubilatorio que queremos y que habría que debatir también. Y me parece que hay que empezar una Argentina a partir de ahora y después que el paso del tiempo, lamentablemente hay cosas que te las va a corregir el paso del tiempo. Digo, el tipo de 20, 30 años de antigüedad que tal vez no sirva en el trabajo, pero que la empresa no lo puede echar por una cuestión de costos, de indemnización. Bueno, esas cuestiones lamentablemente te las va a corregir el tiempo. Cuando el tipo se envejezca o se jubile o pase alguna otra eventualidad. Pero digo, me parece que hay que empezar a mirar una Argentina hacia el futuro y lo que hasta acá está como derecho adquirido, lamentablemente es un costo que como sociedad vamos a tener que pagar por todo lo que venimos haciendo mal desde hace tantas décadas. Ojalá que si yo en algún momento vos me quieras contratar, no tengas que pasar por el momento de tener que reflexionar a ver cuánto te voy a salir en impuestos, cuánto te voy a salir en indemnizaciones, cuántas veces voy a poder llamar al sindicato para que te vayan a romper las vidrieras de tu negocio donde me tenías trabajando y donde simplemente puedas evaluar si soy útil o no para el trabajo que tenés listo, disponible para mí.
Me parece que eso se puede lograr, pero bueno, tenés un problema con los 6 millones de tipos que hoy laburan en el sector formal de la economía, al menos en relación de dependencia, que no lo vas a poder, que lo tenés que respetar. Por supuesto que me parece que en el medio tenés que generar un montón de incentivos para que al tipo no le importe cobrar una indemnización, o no le importe los 10 años de antigüedad, o no le importe el sindicato, ¿no? Y me parece que esa es la base, o fue la base de mi planteo, ¿no? Decir, bueno, hay que cambiar todo de raíz como para que efectivamente a mí deje de importarme la antigüedad, o deje de importarme no importa, la indemnización que me corresponde, o tener el contacto directo del gordo sindicalista. Me parece que faltan esos incentivos que hay que darlos los podés dar con crecimiento, con inversión y mostrando que el mundo no es lo que pasa en Argentina, que el mundo es lo que pasa en otras partes del mundo donde la gente tiene 10 veces más riqueza que nosotros, donde tiene acceso permanente al crédito, donde quiera emprender lo que quiera emprender, siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a financiárselo y donde se puede vivir un poco mejor. Me parece que ese es el esquema por el que hay que trabajar y que solito lo que te va a pasar es que, te repito, a mí me va a dejar de importar mi antigüedad o me va a dejar de importar si me aportás o no al sindicato. Fenomenal, Manuel, un lujo, muchísimas gracias. Nos quedamos con un par de preguntas más con Adrián. Te despedimos, muchas gracias por tu No, por tiempo, favor. Manuel. Gracias a ustedes, abrazo grande Adrián, abrazo a Gracias. Alfredo, Gracias, Berti, bueno, Manuel. todo siempre es un honor cuando me convocás, convocame las veces que quieras, que con algún delay, pero Muchas voy a gracias. estar. Y bueno, y a todos los que se conectaron y a todos los que después vean esto con cierto grado de delay también. Así que bueno, un abrazo a todos y gracias por la convocatoria. Gracias, Manuel, muy generoso Gracias, Manuel. siempre. Un abrazo enorme. Por favor, ustedes. Adrián, tema también laboral conectado con la educación. Preguntan algo que a mi parecer le meto un poquito de opinión y sesgo. Me parece que seguimos con el paradigma de la cuestión de la planificación. Pero la pregunta es la asociación con los secundarios, los colegios secundarios con el trabajo y los oficios, y cómo se puede hacer para conectar eso. Yo creo que parte de un problema también estructural de la educación, pero bueno, te dejo la pregunta o las reflexiones al respecto a vos. Bueno, los economistas están haciendo muchos estudios, no los economistas, creo que muchos académicos en muchos campos están estudiando cómo está cambiando el mercado laboral. Creo que Manuel un poco lo mencionó hoy, el tema de la robotización, está cambiando los trabajos como antes los conocíamos y vamos a un mundo donde no sabemos qué es lo que viene, no, digamos, tiene que ser dinámico, cambiante y demás, y tener la rigidez del mercado laboral que tenemos hoy impide ese proceso de adaptación. Entonces, sin duda que flexibilizar el mercado laboral es una obligación en el mundo en el que estamos, si queremos que Argentina esté dinámica, cambiante, para adaptarse a lo que viene. Yo creo que ahí terminar con esta legislación laboral es un paso fundamental para recuperar el crecimiento y el dinamismo. Después, Carolina Galarza cuenta un caso personal, pero creo que podés linkearlo con un tema filosófico, y dice que alguien de la familia no cobra lo que corresponde porque cobra en parte en blanco y parte en negro. Bueno, es la consecuencia lógica de la legislación laboral. Yo lo que digo siempre es, el gobierno tiene muy buenas intenciones y pretende, con cierta legislación laboral, que los empleadores paguen un determinado nivel de ingresos. Después eso no se puede pagar y a partir de ahí existe una informalidad. En algunos casos la contratación es totalmente informal, como pasa en la obra de construcción o en el personal doméstico, pero luego en los empleados de comercio pasa esto, se paga el mínimo que dice la ley, que hoy en día realmente no sé si es de pobreza, y luego se lo complementa con algo por fuera de la ley, lo que implica informalidad. Yo creo que este nivel de presión tributaria o esta legislación laboral te llevan a la evasión, y las empresas, para sobrevivir, también necesitan ahorrar costos y tienen estas prácticas que ya son cada vez más habituales. A veces uno se pone del lado del trabajador y lo piensa diciendo efectivamente cómo son perjudicados por la informalidad,
cuando uno se pone del lado del empleador y empieza a visualizar la carga tributaria, la legislación laboral, la burocracia, etc., empezamos a comprender que para sobrevivir, lamentablemente las pymes en Argentina tienen que mantenerse en un alto grado de informalidad, y esto obviamente es un gran problema. Hay muchos trabajos, por ejemplo, de Hernando de Soto en Perú. En Perú y en Bolivia el tema de la informalidad es mucho más grave que aquí. Sí, buenísimo. Y se dedican a hablar de la informalidad, muchos libros, mucha literatura se ha escrito sobre esto, como diciendo, menos mal que tenemos la informalidad, porque si no fuera por ello, muchas de las personas que hoy tienen un ingreso y pueden más o menos vivir, sobrevivir, no tendrían ni siquiera eso, digamos. Después que alguien diga que deberían ser contratados en blanco a los salarios que el gobierno pretende, es una cuestión de deseos, pero realmente la informalidad viene a ser una solución en muchas familias. Sí, yo me animaría a contestarlo esto que decís vos, de que gracias a que puede desglosarlo entre blanco y negro, puede tener trabajo en familiar, básicamente, por el tema este que has apuntado vos. Ahora, ¿qué crees respecto a esto del salario bruto y el salario neto del que estamos tan acostumbrados? Porque uno tiende a decirle la informalidad, cuando en realidad es una suerte de esclavización, de que estamos obligados, porque somos unos ineptos, a que nos administren la jubilación, el tema de la salud, y distintas cosas que se dice justamente que estar en regla, pero al final es todo, primero es toda una catástrofe y una forma de recaudar y estafar a la gente, y la otra es por qué no tengo derecho a arreglar, que también está conectado con lo que charlamos con Manuel, ¿no? Arreglar las condiciones libremente. Al fin y al cabo, la empresa lo que trata es contratar los mejores talentos y no tiene aire acondicionado en las oficinas porque hay una ley para los aire acondicionados, digamos. Sí, bueno, primero que la gente sea consciente de que la empresa que contrata, la erogación del empleador a veces duplica, no tengo el número exacto ahora, ¿no? Pero más o menos duplica lo que va al bolsillo del trabajador. Y estos son impuestos al trabajo, que en realidad son impuestos al trabajador. Cuando uno dice hay que bajar los impuestos, muchos creen que lo que se está diciendo es que hay que engrosar las ganancias de las empresas. En realidad, la sociedad se beneficia de una baja en los impuestos, desde el impuesto al trabajo, al impuesto al automóvil, al impuesto a sucesivos bienes que hoy tienen cargas realmente excesivas. Yo siempre digo, no hace falta ser liberal para proponer, para comprender que la presión tributaria es excesiva. Yo en esto hoy justamente estaba proponiendo una solución, que por ahí me gustaría resumirla aquí y comentarla un poco, y es que en Argentina existen hoy más o menos 170 impuestos, según IERAL, según los expertos tributaristas, que han hecho un detalle cuantitativo de la cantidad de impuestos que existen a nivel nacional, provincial y municipal. Y del último informe que se elaboró, resulta que con los 11 impuestos que más recaudan, la Argentina recauda el 90% del total de la recaudación. Entonces, una reforma posible, de las tantas que hay que hacer en esta nueva Argentina que va a venir a fines de este año, en 2023, sería de alguna manera sugerir eliminar 160 impuestos y quedarnos solamente con los 10 que más recaudan. Esto resuelve el laberinto fiscal, esto resuelve gran parte de la presión tributaria, resuelve burocracia. Y una vez que tenemos esta nueva presión tributaria, mucho menor, ¿no? Por la curva del Laffer, hemos aprendido que, lógicamente, la actividad económica aumenta, ceteris paribus, ¿no? Si nada más cambia y hemos eliminado 160 impuestos, esto genera incentivos a la producción, y por la mayor actividad económica, esos mismos 10, 11 impuestos aplicados a esta mayor masa a la que le aplicamos esos impuestos, te va a generar una recuperación en la recaudación para recuperar lo que has perdido por la eliminación de los 160 impuestos. Con lo cual puede ocurrir que con 11 impuestos recaudes lo mismo que con 170, o que con 11 impuestos recaudes aún más que lo que has recaudado hoy con 170 impuestos, con todos los beneficios que esto tiene después para la actividad económica, el empleo y demás. Seguido de esto, por supuesto, también se podría ir a buscar un fin para
la ley de coparticipación de impuestos, que es realmente una ley muy negativa para el desarrollo del país, y devolverle a las provincias autonomía, devolverles potestades tributarias, que recauden sus propios impuestos. Acá hay muchos trabajos de Alberto Venegas Lynch, padre, digamos, el padre de Berti lo ha trabajado, Martín Krause también en SEADE, en la UCEMA lo ha trabajado también Jorge Ávila, Jorge Streb, en la Universidad de La Plata lo ha trabajado Horacio Pifano, Alberto Porto, son grandes expertos en finanzas públicas que han trabajado este tema y han propuesto terminar con la coparticipación e ir a un sistema de correspondencia fiscal, federalismo real y demás. Esto sin duda sería una revolución, pero estamos hablando de un tema hoy, ¿no? Estamos hablando de legislación laboral, tributación. Después están los otros temas, dolarizar la economía, una reforma previsional que permita que cuando nosotros lleguemos a la edad jubilatoria tengamos un ingreso digno, digamos, de acuerdo a las aportaciones que podamos hacer mientras estamos trabajando. Bueno, todo esto son muchas de las discusiones que tienen que venir. Lo que digo es, nadie puede pensar que el cambio va a venir de una reforma, sino que es una reforma integral. Hay que hacer un presupuesto base cero, por ejemplo. Que en lugar de agarrar el presupuesto del año pasado y hacer unos pequeños cambios, para el otro año hay que plantearlo de cero. ¿Qué Estado queremos? Este Estado que tenemos no sirve. Digamos, es ineficaz, es ineficiente, es muy burocrático, es corrupto. Digamos, no nos deja con un Estado que esté funcionando, que sea barato y que nos permita mejorar la productividad, que en definitiva es lo único que va a definir qué nivel de ingresos y calidad de vida vamos a tener los argentinos. Entonces yo creo que en esa lista de reforma integral del Estado, digamos, de política económica que tenemos que plantear, vienen todas estas reformas. Ahora, ¿alguien las va a llevar adelante? Eso es lo que por ahora no se sabe. Y acá creo yo que no hay lugar para un gradualismo como el que aplicó Cambiemos en 2015-2019. Creo que tenemos 4 años, el que sea que llegue, para cambiar las cosas, y si no hay un cambio muy rápido a modo de shock en todos los frentes al mismo tiempo, no va a poder mostrar resultados a la gente, no va a poder ser reelecto, y eventualmente volverán las viejas ideas renovadas, que lamentablemente nos van a volver a condenar. O sea, el desafío es realmente muy grande. Bueno, estamos unos minutitos pasados de la hora neta, así que, bueno, Adrián, te quería agradecer muchísimo. Si querés tomar la palabra para hacer un cierre final, y con Alfredo nos vamos despidiendo, agradeciéndoles a todos la presencia. Bueno, gracias Berti y Alfredo por el espacio. Creo que ha quedado dicho un poco, el panorama es complejo, es muy duro, puede empeorar, no está claro que hayamos tocado fondo. Sin duda que haber salido de la pandemia es un punto a favor, y la recuperación económica que vino en 2021 y 2022 deja algunos aspectos positivos que en varios anuncios el oficialismo los remarca, pero hemos vuelto a una meseta en 2023 que puede convertirse en una caída, porque realmente los desequilibrios macroeconómicos son muy, muy grandes, y reconocer los costos de esos desequilibrios va a ser muy duro en lo social, donde ya no hay margen además, porque lo social, como bien decía Manuel, está mostrando una foto terrible de una Argentina en la que, no sé, el 65% de los chicos están bajo la línea de la pobreza, en lo educativo, en lo sanitario, en lo previsional, en lo que tiene que ver con la inseguridad, en el narcotráfico. Digamos, los datos, la foto de esta Argentina es realmente terrible, y eso hace pensar que no va a ser fácil resolverlo. Más aún con todos estos derechos adquiridos que también mencionó Manuel, donde cambiar las cosas sin romper estos derechos adquiridos de los que la gente se agarra va a ser muy duro. Y ahí muchos dicen, no, hay que mantener la inflación, porque la inflación te permite seguir licuando los ingresos. Pero ¿hasta cuándo, no? Porque ya no hay más margen para seguir con la inflación. Pero realmente queda por delante un desafío. Desde lo técnico siempre decimos, los economistas lo resolvemos. Con distintas reformas se puede resolver cualquier desequilibrio. El problema es lo político y lo social, que sin duda van a complejizar el escenario 2023. Y bueno,
seguramente a fin de año podremos dar otra charla parecida para contar ya con el nombre del nuevo gobierno, ya con un panorama más claro en lo político, qué se puede esperar para 2024. Hoy creo que la incertidumbre es total, y más aún si agregamos el escenario global combinado con este escenario local que pintamos. Pero bueno, muchas gracias a todos por asistir, por acompañarnos en estas iniciativas. Y bueno, si están interesados en los programas de SEADE, abiertos a contestar sus consultas y a recibirlos. Pero gracias, Berti. Bueno, muchas gracias, Adrián. Como ustedes saben, Adrián es director de la maestría en Economía y Ciencias Políticas, además de ser profesor en ese programa, y tenemos el lujo a partir de agosto de tenerlo también como profesor en el MBA. Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias. Gracias.